Imagina por un instante que caminas por la espesura de la selva de Petén, donde la humedad se pega a la piel como una segunda capa y el sonido de los monos aulladores se mezcla con el crujir de las ramas bajo tus pies. De repente, entre la vegetación densa y el caos de lianas, emerge una mole de piedra caliza que desafía la lógica. Una pirámide colosal que se alza hacia el dosel arbóreo como un dedo acusador que señala al cielo vacío. Estás ante Tikal, el corazón palpitante de una civilización que dominó las matemáticas, la astronomía y la escritura, pero que un día simplemente se evaporó. Durante décadas, nos han contado que una sequía implacable fue la culpable, que el cambio climático del siglo IX obligó a los mayas a abandonar sus lujosas urbes. Sin embargo, lo que los libros de texto suelen omitir es una realidad mucho más cruda, una tragedia humana tejida con hilos de ambición, jerarquías rígidas y un colapso social tan vertiginoso que ninguna cantidad de lluvia podría haberlo detenido. Hoy, en el Manual del Pasado, vamos a desentrañar el verdadero motivo de la desaparición de los mayas. Una historia donde el clima fue solo el telón de fondo de un drama mucho más profundo y devastador. Un desmoronamiento que comenzó no cuando se secaron los campos, sino cuando los pilares de la confianza social se hicieron añicos. La civilización maya no era un monolito, sino un mosaico vibrante de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un Kuhula-Yau, un señor divino que mediaba entre los hombres y los dioses. Para entender por qué este sistema fracasó, debemos observar la arquitectura del poder que construyeron. Los reyes mayas basaban su legitimidad en la capacidad de asegurar las lluvias, las cosechas y la prosperidad mediante rituales y una administración centralizada que parecía infalible. Durante siglos, este contrato social funcionó, pero a medida que las ciudades crecieron, la demanda de recursos se volvió insostenible. Imaginen una población que se multiplica explosivamente en un entorno donde el suelo es delgado y los sistemas de riego requieren un mantenimiento constante. Los gobernantes, en su afán de gloria, comenzaron a competir entre sí, no solo por tierras o rutas comerciales, sino por quién construía el templo más alto, quién erigía la estela más decorada y quién realizaba el sacrificio más espectacular. Esta competencia de vanidades fue el primer síntoma de una enfermedad sistémica. Se exigía a los campesinos una mano de obra extenuante para levantar monumentos que glorificaban al Kuhula-Yau, mientras los suelos, sobreexplotados por la agricultura intensiva, empezaban a mostrar signos de agotamiento inevitable. Cuando hablamos de la crisis, a menudo cometemos el error de pensar en los mayas como un pueblo unido que decidió marcharse en masa. Pero la realidad arqueológica nos cuenta una historia de fragmentación. Hacia el año 800 después de Cristo, el tejido social comenzó a deshilacharse. La clase campesina, que había sostenido sobre sus hombros el peso de las pirámides y las procesiones rituales, se encontró atrapada en un callejón sin salida. Por un lado, la élite les exigía más tributos y más trabajo para intentar apaciguar a unos dioses que parecían haberse vuelto sordos. Por otro, los recursos básicos se volvían cada vez más escasos. Aquí es donde debemos abandonar la narrativa simplista del clima. La sequía fue, sin duda, un catalizador, un acelerador de partículas en una mezcla que ya era altamente volátil. Pero el verdadero drama ocurrió en los palacios. Los reyes, en lugar de adaptar sus políticas para aliviar el sufrimiento de su pueblo, redoblaron sus apuestas ideológicas. Se volvieron más autoritarios, más aislados, más obsesionados con la guerra.
La guerra endémica entre ciudades mayas no era por defensa, era por supervivencia política de una clase dominante que ya no sabía cómo gobernar sin el espectáculo del poder. Pensad en la desilusión de un campesino que observa cómo su líder, incapaz de traer la lluvia tras meses de rituales, sigue exigiendo el maíz que apenas alcanza para alimentar a su familia. La fe, esa argamasa de seda que mantenía unida a la sociedad maya, se rompió. No fue una guerra externa lo que acabó con Tikal, fue una huelga silenciosa de la realidad. La gente simplemente dejó de creer en la divinidad de sus reyes. Cuando la legitimidad de la autoridad desaparece, el orden social no se desintegra de golpe, sino que se pudre desde adentro. Las rutas comerciales se interrumpieron, los talleres de artesanos quedaron vacíos y el mantenimiento de los sistemas de irrigación, vitales para la vida en las tierras bajas, se detuvo. Al dejar de limpiar los canales y de cuidar los campos, la infraestructura de siglos colapsó en apenas unas décadas. La selva, paciente, comenzó a recuperar lo que era suyo, envolviendo los edificios en sus raíces, ocultando bajo un manto verde la evidencia de un fracaso que no fue climático, sino profundamente humano. La élite, encerrada en sus palacios y cegada por sus propios mitos, fue la última en darse cuenta de que el mundo en el que vivían había dejado de existir. Al analizar los restos óseos encontrados en las tumbas de este periodo, los arqueólogos han notado un aumento alarmante en los signos de malnutrición y violencia interpersonal. Los cuerpos hablan de una sociedad bajo un estrés extremo, donde la ley del más fuerte comenzó a reemplazar a la ley divina. No hubo un éxodo masivo hacia tierras prometidas, sino una dispersión caótica. Las grandes urbes fueron abandonadas, no por un evento catastrófico repentino, sino por un abandono gradual, una huida de la realidad hacia asentamientos más pequeños y discretos, donde el peso de la clase dominante no fuera tan sofocante. Los mayas no desaparecieron como etnia, sobrevivieron en las tierras altas y en las comunidades del norte, pero su sistema político, ese que los historiadores llaman el periodo clásico, murió bajo el peso de sus propias contradicciones. La lección que nos deja este colapso no es sobre la fragilidad del clima, sino sobre la fragilidad de las estructuras sociales. Una civilización puede ser brillante en sus cálculos astronómicos y en la complejidad de sus jeroglíficos, pero si ignora las necesidades de su gente y se encierra en una burbuja de autocongratulación, está condenada a ser devorada por el tiempo. El colapso maya es, en última instancia, un espejo. Nos obliga a mirar nuestras propias instituciones, nuestra dependencia de recursos finitos y, sobre todo, nuestra tendencia a priorizar las apariencias sobre la sostenibilidad. Cuando contemplamos hoy las majestuosas ruinas de Tikal, no deberíamos sentir solo asombro por su arquitectura, sino una profunda reflexión sobre la resiliencia. ¿Qué ocurre cuando el contrato social se rompe? ¿Qué sucede cuando una élite pierde la conexión con la base que sustenta su existencia? Los mayas no fueron víctimas de una maldición divina ni de un invierno eterno. Fueron víctimas de su incapacidad para reformarse a tiempo. Su historia es una advertencia escrita en piedra, un recordatorio de que ningún imperio, por grande que sea, es inmune a la corrosión interna cuando la justicia y la realidad dejan de ser el norte de su brújula. La selva les perdonó la vida, pero el tiempo les arrebató el trono. Al cerrar este capítulo del Manual del Pasado, os invito a mirar más allá de las ruinas. La próxima vez que veáis una imagen de un templo maya, no penséis en misterios indescifrables, sino en una sociedad viva que, al igual que la nuestra, luchó con el poder, la escasez y la necesidad de creer en algo más grande que ellos mismos. La historia no es un conjunto de datos muertos, es un proceso continuo de aprendizaje donde los mismos errores se repiten con diferentes máscaras.
Si este viaje al corazón de la civilización maya te ha hecho cuestionar lo que sabías sobre el pasado y te ha despertado la curiosidad por los secretos que aún guardan las sombras de la selva, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Cada semana desenterramos las verdades que el tiempo ha intentado ocultar, conectando las piezas de nuestro pasado para comprender mejor quiénes somos hoy. Únete a esta comunidad de exploradores de la historia. Dale a me gusta si este análisis te ha aportado una nueva perspectiva y comparte este video con alguien que necesite conocer la verdadera historia detrás del colapso que cambió el destino de América. Hasta la próxima entrega, donde volveremos a desafiar lo establecido para traer la luz del conocimiento al manual del pasado.